Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que se encuentran conectadas en nuestra sesión del grupo de pacientes de diabetes. El día de hoy pues nos acompaña la doctora Carolina Aguilar y nos va a abordar el tema de nuevos medicamentos para el tratamiento en diabetes. Doctora Carolina, muchísimas gracias por aceptar la invitación, bienvenida y bueno, este espacio es todo suyo. Recuerden que al finalizar tenemos un breve espacio para aclarar dudas e inquietudes. Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué más, Eugenia? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Déjenme un momento, yo comparto aquí mi pantalla. Ya, ¿cierto? ¿Se está viendo? Sí, Sí, correcto. señora. Bueno, entonces vamos a hablar de los nuevos tratamientos que tenemos en diabetes. Muchos de estos tratamientos ustedes ya los tienen como su arsenal terapéutico en el manejo de esta enfermedad. La idea es que vamos a revisar un poquito cómo funcionan, por qué funcionan y por qué nos gusta tanto. Y a muchos pacientes ahora le estamos cambiando a estos tratamientos nuevos por los beneficios adicionales que tienen, además del control de la glucosa. Primero y más importante para que nunca lo olvidemos, es que como parte del tratamiento de la diabetes vamos a tener otros dos pilares, que es la terapia nutricional y la parte de la actividad física. La idea es promover y apoyar patrones de alimentación saludable, siempre haciendo énfasis en una variedad de alimentos ricos en nutrientes y en porciones apropiadas. Recuerden que nosotros no prohibimos ningún alimento, lo único que prohibimos es el azúcar y las bebidas con azúcar. Pero la idea es saber cuáles son las porciones adecuadas de cada uno de esos alimentos, abordando obviamente las preferencias de cada individuo, qué le gusta, qué no le gusta, el acceso que tiene a ciertos alimentos y la capacidad que tiene de realizar los cambios en estos hábitos que ha llevado durante toda su vida y que probablemente lo llevaron a tener sobrepeso, obesidad o diabetes. Mantener el placer, mantener el deseo de comer y no mandar como prejuicios a ciertas opciones de alimentos. La idea es que todos aprendamos a comer de forma saludable y a incorporar muchos alimentos que por muchos motivos no incorporábamos previamente en nuestra infancia, en nuestras dietas, para poder tener una variedad adecuada y unos nutrientes adecuados. Y finalmente también proporcionar herramientas prácticas para que los pacientes y ustedes puedan desarrollar patrones de alimentación saludables en lugar de saber que esto es harina, que esto es proteína, que esto es tal, que esto tiene grasa, perdón, sino que uno tenga un patrón de alimentación saludable, aprendiendo de porciones y disminuyendo el riesgo de descompensación de la diabetes. Respecto a la actividad física, es otro pilar que también enfatizamos mucho. Yo siempre les digo en la consulta que el ejercicio es como un medicamento más para la diabetes. Enfatizamos en que la actividad física sea más o menos 150 minutos a la semana de actividad aeróbica de intensidad moderada a vigorosa. O sea, esas caminatas leves de centro comercial a un paso regular no son tan adecuadas y la idea es repartirnos al menos en 3 días de la semana. No hacer más de 2 días consecutivos, sino dejar como un día de descanso entre los días de actividad física. Uno puede tener también duraciones más cortas, pero con una intensidad muy vigorosa, y esto lo recomendamos más para individuos más jóvenes y en mejor forma física. También dentro de esa actividad física siempre vamos a recomendar los ejercicios de resistencia. Estos ejercicios van enfocados a aumentar la masa muscular y que el porcentaje de grasa disminuya. Al tener nosotros más masa muscular, recuerden que el músculo consume azúcar cuando se ejercita, independientemente de que el paciente tenga o no medicamento. Entonces, por eso el ejercicio de fuerza es tan importante cuando nosotros tenemos diabetes. También hacer entrenamiento de flexibilidad, de equilibrio, pero lo más importante, lo que más énfasis hacemos siempre es evitar el sedentarismo, que por lo menos 10.000 pasos al día, así yo no haga ejercicio, así yo no vaya al gimnasio, así yo no trote, pero tratar de mantener esos 10.000 pasos en el día que me hacen una persona no sedentaria. Entonces, para ya entrar como en el tema de
por qué se vienen desarrollando tantos medicamentos nuevos para la diabetes. Ay, perdón, creo que me salí. ¿Me salí, cierto? No, ¿O no? doctora, no, Ahí todavía vamos. estamos viendo. Ah, bueno, perdón. Es por esto. Primero, porque antes nosotros pensábamos que el problema del azúcar era solo una alteración en la producción de insulina en el páncreas y eso era lo que me llevaba a tener diabetes. Sin embargo, ya tengo claro que hay muchas otras vías que interfieren en el desarrollo de la diabetes y no solo el páncreas es el órgano involucrado. Lo que tenemos, por ejemplo, son unos músculos débiles y que casi no consumen glucosa y que tienen una resistencia a la insulina. También tenemos un hígado que aumenta la producción de glucosa, entonces aumenta la glucosa en la sangre. Tenemos un tejido graso que está inflamado, que está aumentado, que hace una liberación de triglicéridos y de ácidos grasos libres al torrente sanguíneo y eso favorece la formación de inflamación y de placas de colesterol o placas ateroscleróticas en el corazón, en el cerebro. Por eso la diabetes es un factor de riesgo para tener infarto. Disminuimos unas hormonas súper importantes que se llaman las incretinas, que se producen en la parte del intestino delgado cuando nosotros consumimos los alimentos. Y en el páncreas tenemos el aumento de una secreción de una hormona que se llama glucagón, que hace que el páncreas, que el hígado aumente esa producción hepática de glucosa. Además de todo esto, tenemos en el riñón que hay un aumento de la reabsorción renal de glucosa. Nosotros, como el riñón filtra todos los elementos que tenemos en la sangre, él tiene la capacidad de reabsorber el exceso de glucosa y devolverlo al torrente sanguíneo. Y eso en los diabéticos está alteradito, incrementando así el nivel de glucosa en la sangre. Y también vamos a tener una alteración hipotalámica. Recordemos que en el hipotálamo son unos centros muy importantes de saciedad, de hambre, los que me llevan a buscar comidas que tienen altas calorías, los que me llevan a buscar comidas altas, ricas en glucosa. Entonces, finalmente, un médico súper importante que hizo muchos avances en esta fisiopatología de la diabetes, que se llama Ralph de Fronzo, describió un octeto, que son estos 8 elementos, estos 8 componentes que hacen de la diabetes una enfermedad multicausal, no solo un órgano, que es el páncreas, el que está comprometido, el que pensábamos inicialmente, sino que todos estos órganos están involucrados en la fisiopatología de la diabetes. Entonces, ahí fue donde empezaron a pensar, bueno, si todo esto interfiere en la diabetes, la resistencia a la insulina, la disfunción del hipotálamo, el incremento de la reabsorción renal de glucosa, el glucagón, las incretinas, el tejido graso, el hígado, ¿por qué no buscamos medicamentos que bloqueen todas esas vías, ¿cierto? O que actúen sobre todas esas vías y las ayuden a producir. Porque si es solo un déficit de secreción de insulina, pues entonces todos tenemos medicamentos que son secretagogos que van aquí al páncreas y estimulan la secreción de insulina, como la glibenclamida, por ejemplo, la glimepirida, o la misma insulina, simplemente le administramos insulina al paciente y ya corregimos ese déficit de la secreción de insulina. Pero ya sabemos que no todos los pacientes necesitan insulina y no todos los pacientes van a mejorar solo con insulina. También tenemos la metformina que actúa aquí a nivel hepático. Entonces la metformina va al hígado y nos ayuda a mejorar esa producción hepática de glucosa. Tenemos otros medicamentos que desafortunadamente no tenemos aquí disponibles en el país, que se llaman las tiazolidindionas. Las tiazolidindionas actúan tanto en el tejido graso como en el tejido muscular, mejorando la resistencia a la insulina. Entonces eso hace que el músculo tenga más capacidad de procesar y de consumir esa glucosa sin necesidad de que haya insulina. Y les voy a hablar principalmente de estos sistemas que son el sistema incretina y los inhibidores de la reabsorción de glucosa en el riñón, que son los medicamentos más innovadores y que sin lugar a dudas están cambiando la historia del tratamiento de la diabetes.
Vamos a hablar inicialmente de los análogos del GLP-1. Esto es para explicarles que siempre que nosotros comemos, siempre, en el intestino se produce una hormona que se llama el GLP-1. Esa hormona es súper importante porque va al cerebro y le dice al cerebro, hey, ya comí, ya estoy llenito, ya puedes parar de comer, ya no necesito más comida. Va al corazón y optimiza la función del corazón. Va al estómago y hace que la comida se quede un poquito más tiempo en el estómago, entonces hace que yo pare o frene el consumo de alimentos para no quedar muy lleno. Va al hígado y en el hígado disminuye la producción de glucosa. Va al tejido adiposo y va al músculo y aumenta como la captación de glucosa y almacenamiento de glucosa en ese músculo en forma de glucógeno y en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. Y en el páncreas aumenta la producción de insulina, disminuye la producción de glucagón, que como lo dijimos previamente, estimula la producción de glucosa en el hígado, aumenta la síntesis de insulina y favorece la proliferación celular beta, que son las células del páncreas que producen la insulina. Finalmente, todo esto se resume en que el GLP-1 me va a aumentar la sensibilidad a la insulina en todo nuestro organismo y va a hacer que consumamos menos alimentos. En nuestro medio actualmente tenemos varios de GLP-1. La Victoza en este momento está desabastecida. La Victoza, el nombre comercial es Victoza, se llama liraglutida y es de uso subcutáneo. Este lapicerito, lo que hacemos es suministrar una dosis, ir incrementando la dosis lentamente hasta llegar a una dosis de 1,8 miligramos subcutáneos cada 24 horas y nos va a ayudar en la parte de la mejoría de la glucosa, de la hemoglobina glicosilada y mejoría de, el peso. Un primito más avanzado de la liraglutida, que se llama la semaglutida, o medicamento que está muy de moda en este momento, que se llama Ozempic, porque muchas personas erróneamente la están usando para bajar de peso. Sin embargo, este medicamento originalmente está indicado para pacientes con diabetes tipo 2. ¿Qué pasa con el Ozempic? Es de aplicación semanal, entonces dura mucho más en el sistema, no se tiene uno que usar todos los días, sino cada semana. Y segundo, tiene un efecto en el peso y en la hemoglobina glicosilada mucho más potente que este primerito que tuvimos que se llamaba Victoza. Entonces, este es un avance nuevo que tenemos para los pacientes con diabetes tipo 2, porque no solo me va a impactar en la parte del control glucémico, sino también en el peso y más adelante les voy a contar que también nos ayuda a proteger el corazoncito y el cerebro. Y este es como un primito, digamos que esos dos son hermanitos y este es un primito, se llama dulaglutida, es de la misma familia, pero también se aplica semanalmente. Viene de dosis de 0,75 y de dosis de 1,5. El Ozempic viene de dosis de 0,5 y de dosis de 1 miligramo y se aplica en el abdomen como si fuera insulina una vez a la semana. Recordemos que estos medicamentos pareciera por la presentación que son insulina, pero no son insulina. Son análogos del GLP-1, así se llaman, y lo que hacen es como remedar la acción de esta hormona, porque resulta que esta hormona se produce en el intestino y rápidamente, en cuestión de minutos, llegan unas enzimas que uno tiene en la sangre y la degradan. Entonces, esta hormona se eleva después de que uno ingiere la comida, pero rápidamente esas hormonas, esas enzimas la degradan, entonces vuelve a bajar los niveles. Con estos medicamentos lo que garantizamos es que la hormona esté constante todo el tiempo en la sangre y por eso esos efectos de llenura, de saciedad, de optimización de la utilización de la glucosa sean mantenidos en el tiempo. Todos estos beneficios los hemos tenido y los tenemos en este momento para pacientes diabéticos. Sin embargo, muchos de ustedes son un poquito reacios a la aplicación subcutánea de los medicamentos, pues por temor, en realidad es una aplicación muy sencilla y la gran mayoría de los pacientes no tienen ningún problema. Sin embargo, este mismo semaglutida, el laboratorio quiso como innovar y ponerlo después de un avance tecnológico muy importante porque normalmente estas moléculas son bastante grandes y no se pueden absorber bien vía oral.
el laboratorio innovó con esta molécula, que es esta misma semaglutida, pero tomadita en tabletas. ¿Qué es lo que pasa? Que se tiene que tomar todos los días, esta es una vez cada semana, que se tiene que tomar en ayunas, con agua, y se debe esperar por lo menos una hora para poder consumir cualquier otro medicamento u otro alimento. Entonces, por ejemplo, los pacientes que toman levotiroxina o omeprazol no pueden tomarse esos medicamentos antes de este Ribelsus porque se va a alterar la absorción. Este viene en 3 presentaciones, de 3, de 7 y de 14 miligramos, y uno normalmente empieza con esta dosis de 3 y a medida que el paciente va tolerando, va subiendo la dosis para poder alcanzar como la dosis terapéutica que queremos, que es de 7 a 14 miligramos, y poder bajar la hemoglobina glicosilada, lo que buscamos. Normalmente esto baja la hemoglobina glicosilada, 0,8, 1,2 más o menos. Entonces es un medicamento también muy potente, con la ventaja de que no es inyectado. Y como les contaba que esa enzima que se llama la DPP4 es la que degrada el GLP-1 y hace que los niveles estén muy poquito y se gasten muy rápido en el tiempo, entonces también se inventaron unos medicamentos que se llaman los inhibidores de la DPP4. ¿Qué hacen los inhibidores de la DPP4? Te resulta que normalmente cuando yo como una carga de glucosa o de harinas, en el intestino se liberan el GLP-1 del que ya les hablé y otro péptido que se llama GIP. Estos van al páncreas y hacen todas esas funciones que ahorita les mencioné en las diapositivas previas. Sin embargo, llega aquí esta enzima, la DPP4, y lo degrada y rápidamente inactiva la función de estos medicamentos, perdón, de estas hormonas. Por lo tanto, al yo bloquear esta enzima que se llama la DPP4, puedo garantizar que estas hormonas endógenas que cada paciente produce después de un consumo de alimentos se mantengan más estables y por más tiempo en el torrente sanguíneo, buscando estos mismos efectos benéficos que les mencioné. Mejoría de la captación de glucosa en el músculo y en la grasa, optimización de la producción de insulina en las células betas del páncreas, disminución del glucagón en las células alfa del páncreas, y por lo tanto el hígado va a producir menos glucosa y va a liberar menos glucosa al torrente sanguíneo. Tenemos varias presentaciones. Esta se llama linagliptina o Trayenta, viene de 5 miligramos y se toma una vez al día. Es chévere porque se puede utilizar tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes con enfermedad renal. Entonces, esta la utilizamos bastante. Tenemos la Januvia, que fue tal vez uno de los primeros inhibidores de PP4 que tuvimos aquí en Colombia. Viene tabletas de 50 y de 100 miligramos. Normalmente damos 100 miligramos al día. Sin embargo, cuando la función renal del paciente está comprometida, sea por la diabetes o por cualquier otro motivo, se puede disminuir la dosis a 50 o a 25 miligramos al día para evitar como que haya alteración de la excreción del medicamento por esa enfermedad renal. Y la vildagliptina es como un primito de todas estas, viene de 50 miligramos. Les quiero recordar que todas estas presentaciones vienen también combinadas con metformina, porque recordemos que hasta hoy la metformina sigue siendo la primera línea de tratamiento en los pacientes con diabetes. Sin embargo, ya sabemos que, por ejemplo, cuando el paciente tiene una hemoglobina glicosilada muy alta desde el principio, podemos dar tratamiento combinado con linagliptina metformina o sitagliptina metformina o vildagliptina metformina para tener en una sola tableta los dos medicamentos y poder llevar la hemoglobina glicosilada a los niveles terapéuticos que queremos. Entonces, es muy chévere porque este es un medicamento muy seguro, casi no tiene efectos adversos como estos. Estos desafortunadamente son muy potentes, pero los efectos adversos que nos pueden dar son dolor de cabeza, constipación, náuseas, diarrea. Esos efectos adversos normalmente se van pasando en el tiempo, sin embargo, algunos pacientes no lo toleran y deben suspender el tratamiento por esos efectos adversos que se presentan. Mientras estos son supremamente bien tolerados, casi no tienen efectos adversos y el paciente los puede tomar de forma muy segura. Cuando están combinados con metformina, por lo menos algunos de estos tienen
metformina de liberación prolongada, que recordemos que la metformina de liberación prolongada a veces es un poquito mejor tolerada que la metformina normal y por eso también a veces buscamos la combinación para que el paciente reciba metformina de liberación prolongada. Y estos son como los últimos medicamentos nuevos que tenemos disponibles. En diabetes estamos nosotros aquí en Colombia como con el estándar de tratamiento a nivel mundial, es decir, tenemos todos los medicamentos que tienen en Europa, en Estados Unidos para el tratamiento de la diabetes, con lo cual yo siempre les digo que nos consideramos muy afortunados, tanto para los pacientes como para nosotros los médicos, porque le podemos ofrecer todas estas ventajas o todos estos medicamentos a nuestros pacientes. Y este último grupo de medicamentos se llama los inhibidores del SGLT2. Recuerden, como les había explicado la vez pasada no, como en la segunda diapositiva donde estaban todos los órganos, que nosotros tenemos un sistema renal para reabsorber la glucosa. Resulta que el glomérulo, que es como la unidad funcional del riñón, es como un colador. Y en el colador llega como la sangre y todos los elementos de la sangre y él empieza a filtrar eso y ese filtrado o ese colado que queda, entonces él empieza a reabsorber glucosa, a reabsorber calcio, empieza a reabsorber todo lo que necesita que no se puede botar en la orina. Dentro de esos, normalmente el riñón hace reabsorción de glucosa por medio de un transportador como un carrito que se llama el SGLT2, ¿sí? Entonces la glucosa que llega aquí a la orina se pega a este SGLT2 y viaja por medio de la sangre y nuevamente vuelve a circular la glucosa. Sin embargo, nosotros con estos medicamentos lo que hacemos es bloquear ese receptor y que la glucosa no se reabsorba. Por lo tanto, la glucosa se empieza a botar por la orina, a botar por la orina, y eso hace que los niveles de azúcar en la sangre se controlen y que esa orina bote como el exceso de glucosa. Estos medicamentos nos han gustado mucho, sin embargo, pueden tener algunos efectos adversos que ya les voy a contar. Entonces tenemos estas presentaciones, el Jardiance de 10 y 25 miligramos y el Forxiga de 10 miligramos. Y también tenemos Jardiance Duo, que es con metformina, y Forxiga o Sig Duo, que es con metformina también. Entonces, estos medicamentos también vienen como en presentación solita y en presentación combinada con metformina, buscando que estén las dos combinaciones, el medicamento de primera línea y para dar en una sola pastillita dos medicamentos. Estos medicamentos los queremos mucho y nos gustan mucho porque ayudan con pérdida de peso, no tanto como los inyectados, pero ayudan con un poquito de pérdida de peso y son en general muy bien tolerados. ¿Cuál es el problemita? Que como empiezan a botar azúcar por la orina, ¿sí? La orina está con exceso de azúcar y es una orina dulce, aumenta el riesgo de infecciones urinarias y de infecciones vaginales en las mujeres o alrededor del pene en los hombres. Por eso, siempre que el paciente está tomando estos medicamentos en la consulta, siempre les vamos a preguntar si tiene ardor para orinar, picazón en la vagina o en el pene, porque a veces esa glucosa que se bota por la orina hace que haya un crecimiento de los honguitos o de las bacterias que nosotros tenemos normalmente en el tracto urinario. Entonces, ese es uno de los efectos adversos. Normalmente, si así ocurre, suspendemos el tratamiento un tiempito, le damos tratamiento a esa infección y lo volvemos a iniciar. Pero si eso se vuelve una cosa recurrente, desafortunadamente tenemos que parar el medicamento, pues porque es muy incómodo para el paciente estar cada rato con una infección o urinaria o vaginal, entonces lo suspendemos. Entonces, estos son los tres grupos de medicamentos más innovadores que tenemos en este momento. Se vienen muchos más. Esperamos que para este año llegue una combinación que se llama un agonista dual, que es en un solo medicamento inyectado una vez a la semana,
estos dos análogos de estas dos moléculas. Y lo que hacen, pues obviamente es muy parecido a lo que hace el análogo del GLP-1, pero es mucho, mucho más potente. Se llama tirzepatide y esperamos que este año a finales o a principios del otro lo tengamos disponible ya aquí en Colombia para el manejo de pacientes diabéticos. Entonces tenemos pues muchas expectativas con ese medicamento. Finalmente, les quiero contar que estos medicamentos nos han enamorado tanto, estos inhibidores del SGLT2 y estos análogos del GLP-1, porque imagínense que en esos estudios que hacen todos los laboratorios para probar los medicamentos en los pacientes, ver que sean efectivos, ver que funcionen, que no haya efectos adversos, que sea un tratamiento como bien llevado y bien estructurado, se empezaron a dar cuenta que estos medicamentos, tanto los análogos del GLP-1 como los inhibidores del SGLT2, hacen un efecto de protección cardíaca y protección renal y protección cerebrovascular. Es decir, los pacientes que los usan tienen menos riesgo de tener deterioro de la función renal y pérdida de proteínas por la orina, que es una de las consecuencias del daño renal en los pacientes diabéticos, o tienen menos riesgo de infartarse o de tener falla cardíaca, que también puede ser una de las complicaciones de los diabéticos en el corazoncito. Y los que usan semaglutida o dulaglutida tienen menos riesgo de tener derrames, accidentes cerebrovasculares, por todos los efectos positivos que hacen estos medicamentos, no solo en el nivel de azúcar, sino en el corazón, en el riñón, en la presión arterial, en la optimización del uso de la glucosa en el músculo, en el tejido graso. Por lo tanto, eso es lo que les contaba al principio, que no solo nos ayuda a controlar la glucosa, sino que también nos ayuda a controlar otros factores de riesgo y nos ayuda a disminuir el riesgo de que tengamos daño renal, infarto o falla cardíaca o derrame, que son cosas muy importantes que nosotros como médicos no queremos que le pasen nunca a nuestros pacientes diabéticos. Entonces, en ese sentido, les cuento que nosotros somos muy afortunados, muchos de ustedes están con estos medicamentos que les acabo de mencionar. Es como lo último en guarachas, por así decirlo, en el tratamiento de la diabetes, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo. Entonces debemos sentirnos muy afortunados de poder tener acceso a estos nuevos medicamentos que no solo nos ayudan a controlar el azúcar en la sangre, sino que también nos ayudan a proteger el riñón, a proteger el corazón y a proteger el cerebro. Entonces tenemos que ser muy juiciosos con nuestra parte, que fue lo que les hablé al principio de la parte de la dieta, de la parte del ejercicio, porque los medicamentos que tenemos son muy buenos y muy efectivos para controlar la diabetes, tener la glicosilada en metas, pero también disminuirme el riesgo de que estas complicaciones vayan a suceder. Y eso era todo. No sé si tienen alguna duda, inquietud, comentario al respecto para, para resolver. Don Emiro creo que levantó la mano. Sí, muy buenas tardes, ¿Qué doctora más, Carolina, caballero? muchas gracias. ¿Cómo te va? La felicito que en un tiempo tan corto nos dio una conferencia tan efectiva para nosotros los diabéticos. Qué bueno, ese es el De verdad, objetivo, que me sea cortico siento y sustancioso. satisfecho de haber participado en esta conferencia. O Bienvenido ser, para todas las otras. bueno, le hago una pregunta. Sí, señor. ¿Podemos tener, sí, esta conferencia para replicarlos en la familia? Yo tengo en mi familia mucha herencia de diabéticos, ¿sí? Sí, señor. Entonces, me gustaría compartir con ellos, porque de Les verdad, voy a, le voy a mandar a Eugenia como las diapositivas y las figuritas y todo para que lo puedan compartir sin ningún problema, como en una especie de documento, ¿le parece? excelente, excelente, Ujú. doctora. Me siento muy halagado de que usted haya hecho esto en tan poquito tiempo. Bueno, Qué bueno y que le gustó, caballero. tengo varias preguntitas. Contame. Uno, se entiende muy bien el tema de hoy alimentarnos como Dios manda, ¿cierto? Que Ujú. nosotros, pues las personas mayores, no tuvimos esa oportunidad
que se tiene hoy de tener una educación alimenticia como la que se está desarrollando. ¿Sí? Sí, Pero hay algo importante para mí que es el tema de los ejercicios, ¿cierto? sí. Cuando se habla del ejercicio, digamos, de fuerza, ¿sí? Ujú. Un ejercicio como el tenis o eh, un deporte como el tenis que tanto suple, ¿sí? Ese ejercicio, esa exigencia del gimnasio que es de fuerza, de fortificación muscular. Sí, un error es pensar que todos los ejercicios que te fortalecen el músculo tiene que ser como en un gimnasio con pesas. Hay muchas formas de fortalecer el músculo, sino que de pronto la más sencilla y la más visual es como esa del gimnasio y hacer las pesas y las repeticiones. El tenis es un ejercicio excelente porque estimula la parte aeróbica, la parte cardiovascular, el equilibrio y la fuerza muscular. Sin embargo, nuestro deportólogo es muy enfático que a pesar de que uno haga un deporte, por ejemplo, las personas que trotan, las personas que montan en bicicleta, las personas que juegan tenis o nadan varias veces a la semana, intercalen con unas sesiones de fortalecimiento muscular, que no tiene que ser en el gimnasio con pesas, sino que puede ser en la casita con bandas o en la casita con su propio peso. Entonces es muy importante como las instrucciones o la dirección que te dé o la médica especialista en fisiatría o el médico especialista en el deporte para poder hacer de forma segura esos ejercicios y que no vayas a tener lesiones. Pero nosotros nunca quitamos el deporte porque el deporte es lo que estimula al paciente y le agrada al paciente a continuar haciendo la actividad física. Entonces eso es muy importante y lo puede seguir haciendo sin problemas. Solo es complementar 1 o 2 veces a la semana con ejercicios de fuerza, de resistencia, que no tienen que ser con pesas, puede ser con banditas o con el mismo peso. Ok, tengo otra pregunta. Señor. Yo empecé el tratamiento con Ozempic Sí, y señor. hasta diciembre lo tuve y por cuestiones de viaje, que tenía que estar por fuera del país durante casi no, 4 meses, me Ujú. cambié por el medicamento del Rybelsus, sí, en pastillas. ¿Sí? Sí, señor. Pero que he notado que el Ozempic era más efectivo que el tema del Rybelsus, que es tomado diario. ¿Sí? ¿Más Y efectivo en qué? En el azúcar, en el control del azúcar. no en los efectos de control de peso, ¿sí? En el efecto de la ansiedad hacia las comidas, en la misma ansiedad hacia los alimentos con azúcar, ¿sí? Yo con el Ozempic casi que tenía un control, ¿sí? De mis alimentos, en el sentido de que mentalmente, ¿sí? Me ayudaba a que tenía la sensación de llenarme fácil y de mantenerme lleno, ¿sí? Ujú. Y no tenía una atracción hacia los azúcares o alimentos con azúcar. Ahora que estoy Ahora, consumiendo el Reverso, noto que no es tan riguroso como en los Ozempic. recuerda que les había contado que hay 3 dosis de Rybelsus. ¿En qué dosis Sí. estás? ¿En 3 miligramos? No, estoy en 7 miligramos, estoy en En la 7. intermedia. Entonces, podríamos mirar si se puede subir a 14 miligramos para buscar obtener ese efecto parecidito al de los Ozempic, que es como la dosis equivalente a las dosis de los Ozempic, el 14 miligramos. Sin embargo, es muy claro lo que usted me dice y muchos pacientes lo refieren y lo reportan, que con la inyección subcutánea, probablemente como es una duración semanal, es más constante en el tiempo, como esa supresión del apetito, mientras que como la duración
de este medicamento es diaria, a veces fluctúa más esa supresión del apetito, pero podríamos intentar subirlo a la dosis de 14 miligramos de Ribelsus para mirar si hace un poquito más de supresión de esa necesidad de comer. Bueno, yo leí que el Ribelsus debía tener un tiempo mínimo para digerir los alimentos, ¿sí? Y que debía tomarse con abundante agua, ¿sí? Abundante no, la recomendación es 120 mililitros de agua para tomarse la pastilla de Ribelsus y llevar por lo menos media hora, 45 minutos de ayuno para poder garantizar que se absorba bien el medicamento. Ok. Y tiene que ser en ayuno, ¿cierto? Tiene que ser en ayunas. El primer medicamento que te tomes en la mañana debe ser el Ribelsus y esperar 40 minutos para tomarte cualquier otro medicamento. No te lo tomes con abundante agua, sino con 120 mililitros. Es la dosis precisa para que él se absorba súper bien y pueda tener los efectos benéficos que buscamos. Ok. Otra pregunta. Sí. Me perdonan los demás que tenga tantas Tranquilo, de sus preguntas. preguntas aprendemos todo, no hay problema. Ok. Se me ha incrementado con el Ribelsus la ida al baño. ¿Sí? La frecuencia para ir al baño es mayor. Yo me aprendí al consumo del agua con una disciplina que es el termo, mantener el termo a la mano. Eso hace que uno tome el poquito y tome y tome y tome. ¿Sí? Eso del el incremento al baño es bueno, ¿sí? ¿Qué efecto tiene? No, mira, eso no es bueno ni malo. Eso depende de muchos factores que ni siquiera a veces tienen que ver con el azúcar. Depende también de qué clima esté haciendo ese día, qué tipo de actividad física, porque recuerda que nosotros perdemos líquidos no solo por la orina, sino también por el sudor, por la respiración, por el tracto gastrointestinal. Entonces, mientras no tengas ardor para orinar, molestias para orinar, que te duela, no habría como ningún problema en continuar el medicamento. Bueno, ok. Eso no lo tengo. También el médico tratante siempre me ha advertido el tema de los hongos, ¿sí? Que es bueno estar pendiente y que tenga control en que no quede ningún residuo de orina, ¿sí? En el pene para que no vaya a generarme eso. ¿Sí? Eso es muy importante para evitar las infecciones del pene que se llaman balanitis o de la vagina que se llaman vaginitis asociadas con el inhibidor de SGLT2, que son más con dapagliflozina y empagliflozina, el Jardiance y el Forxiga, que son los medicamentos que actúan más es en la parte del riñón. De pronto usted tiene combinación de los dos medicamentos. Yo tengo el Jardián. El Jardiance, eso. Entonces el Jardiance es la empagliflozina y por eso son las recomendaciones como de hacer una limpieza adecuada, con un pañito húmedo, como para eliminar restos de orina que se puedan quedar ahí y propiciar como la infección por hongos o infección bacteriana. Ok. Bueno, mi señora está medicada con Sidduo SQR5. ¿Con qué? Sidduo, dapagliflozin Ah, con de el 5 miligramos. Sigduo, con el Sigduo, ajá. Sí. Eso, comparado a los medicamentos míos, es ¿cuál de los dos? La dapagliflozina es como el equivalente, el Sigduo es como el equivalente al Jardiance. Al Jardián. Ok. Bueno, en ella se le puede presentar más frecuente el tema de los hongos vaginales. Es mucho más frecuente en mujeres, pero en hombres que toman este medicamento también. Entonces, para los dos sexos
es igual la recomendación del aseo, baño con agua y jabón todos los días, pañitos húmedos después de ir a orinar, para disminuir el riesgo de que se queden residuos ahí. Pero sí es más frecuente que las infecciones sean más en mujeres que en hombres. Ok. Bueno, te agradezco mucho y te agradecería de verdad me pudieras mandar las presentaciones, ¿sí? Tranqui, ya estamos aquí organizando con Eugenia a ver cómo se las compilamos bien chéveres para que las tengan. Muchas felicitaciones. Muy amable, Gracias, Carolina. gracias por acompañarnos, Doctora don Emilio. Carolina, perdón. ¿Alguien tiene otro comentario, pregunta? Bueno, doctora, no tenemos más dudas, no tenemos más inquietudes, entonces agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación que desde Fundación Ideas tenemos para ustedes. Recuerden que nuestros encuentros son bimensuales, o sea que ya nos vemos en 2 mesecitos nuevamente con otro tema de interés para el cuidado y el manejo de la patología como tal. Y los estamos invitando también constantemente a todos los eventos educativos que tenemos desde Fundación IDAS. A la doctora Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos, por liderar este grupo. Y bueno, ya les estaremos contando mediante el grupo cuál es la decisión y si tenemos la autorización pertinente de compartir, sea la presentación o sea pues como la grabación, porque eso no está en el alcance ni de la doctora pues ni desde mi área, sino que como es algo institucional pues debemos solicitar los permisos y esperamos pues contar con ellos. Apenas tengamos como noticias se los estaremos compartiendo entonces por medio del grupo. Los invitamos a permanecer en el grupo no es un grupo que se mueva mucho, miren que es más informativo y es muy esporádica la información que mandamos porque es el medio que nosotros tenemos para comunicarnos con ustedes y hacerles llegar las invitaciones, no solamente a este espacio que es tan importante, sino a los otros eventos que tenemos desde Fundación Ideas. Perfecto, quedamos pendientes entonces de esos permisos. Mil gracias a todos por acompañarnos. Bueno, gracias, muy amable. Buenas noches, hasta luego. Mil gracias por la invitación. Hasta luego. Chao. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias.